Hola a alumnos y alumnas. Vamos a seguir con la materia de una historia de arqueología americana. Hoy vamos a ver un poco las cuestiones temporales, lo que es el poblamiento de América y el desarrollo de las diferentes culturas y su ubicación geográfica. Pero antes de ver particularmente todo esto, habría que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, vamos a ver una serie de cuadros donde se van dividiendo como diferentes épocas o etapas de la población. Entonces es muy importante aclarar que estos cuadros son una herramienta para poder tener como una idea clara, una idea estructurada, ¿no es cierto?, de lo que es la población en América y lo que es el desarrollo de las culturas, pero que no refleja la realidad, porque vamos a ver que marca fechas donde pasan de una etapa a otra y que en la realidad eso no existe. O sea, los cambios se van haciendo a través de miles de años, no cientos, miles de años. Para darle un ejemplo, por ejemplo, entre que el hombre comenzó a utilizar el fuego, que el fuego se originaba por un rayo, por alguna circunstancia, por algún volcán o por algo, y el hombre lo mantenía y lo utilizaba. Entre que sucede eso y que el hombre puede generar el fuego, pasan 5000 años. O sea, para que tengan idea lo que son los procesos, ¿no es cierto? Y de golpe vemos en estos cuadros, como los que vamos a ver ahora, que marca una fecha en donde el hombre pasa de ser cazador nómade a sedentario, ¿no es cierto? Y eso en la realidad no sucede así. Son cuadros que ayudan a tener una idea de la periodización, pero que no reflejan la realidad tal cual es. Por un lado, por esta cuestión de que los procesos van ocurriendo lentamente en el tiempo, y por otro lado, porque van pasando muchos procesos paralelos, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Es que algunas culturas evolucionan de un momento a otro, ¿no es cierto? O sea, de ser nómades, cazadores y recolectores, a empezar a domesticar especies vegetales y especies animales, mientras que otros siguen siendo cazadores recolectores, a tal punto que en la actualidad todavía, mientras que en algunos lugares se están desarrollando tecnologías como el 5G, en otros lugares de América todavía hay pueblos cazadores recolectores. O sea, no es que toda la población pasa de una etapa a otra, ¿no es cierto? O sea, entonces acá hay tres cosas para destacar. Primero, todos los cuadros, todos los elementos que vamos a ver son herramientas para poder entender mejor, ¿no es cierto?, todo el tema de la población y de la cultura y de la temporalidad, ¿no es cierto?, de las culturas americanas, pero no reflejan la realidad, ¿no es cierto? A medida que uno, sobre todo cuando uno aborda por primera vez un tema, es importante tener más o menos un esquema de los tiempos para después, a medida que uno va profundizando, empezar a darle la complejidad que realmente tiene el tema. Entonces, por un lado,
Los cuadros son un elemento simplificado y esquemático para poder tener una idea general. Segundo, cosa a tener en cuenta es que los procesos ocurren muy lentamente. Si bien en los cuadros generalmente muestran cómo pasa de una etapa a otra, esa etapa se ha ido gestando a través de miles de años hasta que una cierta cantidad de población empieza a tener las características de la otra etapa, entonces ya se empieza a hablar de esta segunda etapa, ¿no es cierto? Un tercer elemento es lo que les decía recién, que son realidades paralelas. No es que todas las culturas tienen los mismos procesos. O sea, hay culturas que continúan hasta en la actualidad siendo culturas nómades, cazadoras, recolectoras. Mientras que otras culturas como la nuestra ya están en una etapa de desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, muy distante a eso, ¿no es cierto? Y habría una tercera cosa a tener en cuenta, muy importante, es que hay una serie de teorías que todo el tiempo, sobre todo en los últimos tiempos, en toda nuestra formación siempre nos las enseñaron como teorías seguras, como que era de esa sola forma, y ahora las investigaciones empiezan como a desvanecer esas teorías y a abrir un abanico de posibilidades e inclusive un abanico de respuestas a una pregunta. Muchas veces había como un proceso lineal de explicación de la historia donde ya es imposible sostener eso con las evidencias históricas que se han ido encontrando y que se han ido descubriendo con las distintas investigaciones. Esto sobre todo hablando de lo que es el poblamiento americano. Por ejemplo, una teoría que era como la teoría oficial que nos han enseñado siempre en todos lados, lo del poblamiento de América a través del paso del hombre desde Asia hacia América por el estrecho de Bering, con los últimos descubrimientos que han sucedido en recientes años, o sea, desde 10 años a esta parte, se ha ido haciendo cada vez menos consistente la teoría y apareciendo no solamente otras versiones de la misma teoría, sino que también han ido apareciendo otras alternativas de poblamiento paralelos de América, ¿no es cierto? Con respecto a al paso del hombre por el estrecho de Bering, se empezaron a encontrar excavaciones de la presencia humana en lugares como Chile o Brasil de 40.000 años antes de Cristo. Entonces no había forma, matemáticamente no daba la suma para que el hombre haya entrado hace 60.000 años, por el estrecho de Bering y que ya haya estado establecido a 40.000 años en Chile o en Brasil, a tanta distancia de su ingreso al continente. Porque además, todo lo que es el recorrido del hombre por el continente también es un proceso que lleva muchísimos años, porque usted póngase a pensar que el hombre cruza, ¿no es cierto?, y llega a un lugar, porque el hombre cruzó teóricamente atrás de sus presas,
¿no es cierto? Persiguiendo a sus grandes presas, a los mamuts, a un montón de estos grandes mamíferos que existían en esta época, y llegó a lugares donde había gran abundancia de comida y también de frutos para la recolección. O sea que, ¿por qué iba a tener la necesidad el hombre de seguir bajando? ¿No es cierto? O sea que el hombre en cada punto que ha llegado ha permanecido un tiempo hasta que las circunstancias han determinado que fuera a buscar otros lugares, ¿no es cierto? No solamente por una cuestión de necesidad, porque también el hombre tiene cuestiones que son subjetivas, que también la simple curiosidad del conocimiento lo ha hecho avanzar. Pero esto hace que el desplazamiento es discontinuo, o sea que el hombre está en un lugar, mantiene ese lugar por un tiempo, después sigue bajando, así que imagínense la cantidad de años que demoró el hombre hasta llegar al sur del continente, o sea que no había forma que dieran los números. Entonces empezó a investigar con más detenimiento esta teoría y empezaron a surgir como un montón de cuestionamientos a la teoría, como por ejemplo, desde que se produce el deshielo, que teóricamente la fecha siempre del paso del hombre de Asia a América se lo ubicaba inmediatamente después de que se produce el deshielo y que bajan las aguas del mar, y entonces se produce el puente en el estrecho. Pero resulta que el hombre en esa época no tiene la capacidad de almacenar o de llevar alimento para hacer recorridos, y mucho menos grandes recorridos. O sea que tuvo que pasar mucho tiempo, que se estima mínimamente 5.000 años, entre que en todo ese recorrido, en todo ese puente que se genere toda una fauna y una flora para que al hombre le permita pasar cazando y recolectando a medida que va circulando desde Asia hacia América. O sea que le vamos agregando años, ¿no es cierto?, de detenimiento a eso que era una teoría tan segura y que pasaba todo linealmente y muy rápidamente, lo cual es imposible. Otra de las cosas también que sucedieron, por ejemplo, que se encontró la tumba de una niña de aproximadamente entre 7 u 8 años, esto hace muy poco, creo que hace un año, no más de eso, que ahora a través del ADN se pueden hacer estudios muy minuciosos, ¿no es cierto?, que antes no se podían hacer. Por eso también es la posibilidad de estas nuevas investigaciones. En el estudio del origen de esta niña tiene un ADN que no pertenece ni a poblaciones asiáticas ni a poblaciones americanas. Así que parece ser que son todas también cosas que todavía no se han determinado como seguras, pero son nuevas teorías que empiezan, ¿no es cierto?, a cuestionar la historia que ya era oficial y cerrada. Parece ser que hubo una población en un lugar que se llamó Beringia, que fue ese lugar, ese paso, donde la población no fue que solamente pasó a través de eso, sino que estuvo allí y vivieron durante un tiempo antes de pasar a América. O sea que se generó toda una vida y una población en ese lugar que se le denomina ahora Beringia, ¿no es cierto? Otra de las cosas que
que por mucho tiempo eran teorías y muchas veces se las consideraba como teorías muy delirantes, que no se las tenía en cuenta, era la navegación a través de los océanos desde los otros continentes. Esas teorías cada vez han tomado mayor peso y han tomado mayor cantidad de argumentos que la hacen ser como una teoría paralela a la del ingreso por el estrecho de Bering. O sea que paralelamente también han existido navegaciones de personas a través del movimiento de las corrientes marinas entre los continentes. Y así es como ha llegado gente tanto desde Asia como desde África y de Europa a América, y ha ayudado eso a la población, ¿no es cierto?, de las diferentes zonas americanas. En esta búsqueda, ¿no es cierto?, de que poder hacer coincidir las fechas, ¿no es cierto?, con la realidad y con la posibilidad de entender cómo fue el tema del poblamiento de América. Se han hecho estudios muy recientes, estos estudios son del año pasado, o sea que es súper reciente, por eso también en el video anterior yo le decía que esta es una historia que se está construyendo todo el tiempo, que eso también es lo que tiene de interesante y de fascinante. Unos antropólogos fueron a estudiar a los aborígenes de Siberia que actualmente viven en Siberia y en todo lo que es Kamchatka, ¿no es cierto?, en el extremo noreste de Asia, por donde se produjo el cruce hacia América. Estudian cómo son su vida actual. Esto es un poco lo que también les hablaba en el video anterior de lo que es la etnohistoria, porque un montón de cosas, de estudios de pueblos actuales nos pueden dar luz sobre lo que fue la historia, ¿no es cierto?, porque siguen repitiendo por miles de años cosas que ya hacían los pueblos anteriores, muy lejanos atrás en la historia. Y estudiando estas culturas se pudo ver cómo tienen una gran habilidad y un gran desarrollo de la vida en el hielo. ¿A qué me refiero? Que son pueblos que pueden vivir en el hielo y pueden pescar y pueden atrapar a fauna marina, o sea que les puede permitir la alimentación y la vida de estos pueblos en el hielo, bien en el medio del hielo, o sea, sin ningún otro recurso natural. Esto es muy importante, un dato muy importante, porque esto abrió toda una puerta para pensar que el hombre empezó a cruzar hacia América mucho antes del deshielo, porque podían vivir en el hielo. Entonces el hombre mucho antes empezó de a poco a ir cruzando hacia América. Entonces este es un proceso mucho más antiguo que se fue dando a través de la historia y fue un proceso continuo que quizás tomó mucho más volumen al producirse el deshielo y a este puente convertirse en un puente de tierra y no solamente de hielo. Bueno, ahora para tener como un panorama, vuelvo a repetir, medio abstracto porque no representa exactamente la realidad,
vamos a ver un cuadro de lo que es las etapas que más o menos se estudian de lo que es el poblamiento de América.